En un mundo donde las redes sociales no solo marcan tendencias, sino que también pueden determinar el destino de quienes las dominan, figuras como Marquitos Toys se han convertido en símbolos de una nueva era. Con una vida llena de lujos, fiestas y una conexión directa con el crimen organizado, Marquitos Toys logró posicionarse como uno de los influencers más controversiales. Sin embargo, su éxito digital no pasó desapercibido, y pronto se convirtió en objetivo de una cacería violenta que lo arrastró a un mundo mucho más peligroso del que parecía conocer. Lo que comenzó como una ascendente carrera en el mundo de las redes sociales, terminó tomando un giro oscuro cuando sus asociaciones y estilo de vida lo vincularon a los círculos más oscuros del crimen organizado. En este contexto, uno de sus más cercanos aliados, conocido como el Jasper, se convirtió en el blanco de un brutal ataque. Recibió 70 balazos, un mensaje claro que no solo sacudió a la región, sino que también dejó al mundo entero en estado de shock. ¿Qué fue lo que provocó este desenlace? ¿Por qué el destino de Marquitos Toys y el Jasper quedó sellado en una espiral de violencia? La historia que sigue revela los oscuros secretos detrás de este conflicto, donde las redes sociales y el crimen se encuentran de manera fatal. Marquitos Toys se dio a conocer en redes sociales por su estilo de vida fastuoso, rodeado de lujos y de una amplia red de contactos en el mundo del crimen. Con apenas unos años en el ojo público, logró convertirse en una de las figuras más conocidas, principalmente por sus publicaciones y videos que mostraban su vida de excesos. Desde autos de lujo hasta viajes exclusivos y fiestas interminables, sus seguidores lo veían como el ejemplo de éxito y libertad, mientras que sus detractores pronto lo consideraron un peligroso reflejo de la narcocultura. Su rápido ascenso se vio alimentado por la curiosidad y la fascinación de millones. Sin embargo, la delgada línea entre lo que es ser una celebridad y lo que significa estar vinculado a actividades ilícitas comenzó a difuminarse. Sus publicaciones, que en un principio parecían inocentes, pronto mostraron signos de una conexión más profunda con círculos del crimen organizado. En muchas de sus fotos y videos, Marquitos Toys comenzó a aparecer junto a figuras del mundo narco, algunos de los cuales son conocidos por su poder y violencia. Esto no pasó desapercibido para las autoridades ni para las organizaciones rivales. Uno de los puntos de inflexión más significativos en la vida de Marquitos Toys fue su amistad con el Jasper, un hombre que, a pesar de mantener un perfil bajo en las redes sociales, era bien conocido dentro de los círculos de poder de Sinaloa. Su relación con el Jasper no solo fortaleció su presencia en el mundo del crimen organizado, sino que también lo puso directamente en la mira de los cárteles rivales. A pesar de que Marquitos Toys parecía disfrutar de su vida rodeado de fama y respeto, no tardó en comprender que su exposición en redes sociales había elevado el nivel de amenaza que lo acechaba. Las primeras amenazas llegaron poco después de que su popularidad alcanzara niveles internacionales. Primero fueron mensajes anónimos, luego intentos de intimidación más directos. Sin embargo, en lugar de retroceder, Marquitos Toys continuó publicando contenido que alimentaba su estilo de vida y continuaba asociándose con figuras que solo aumentaban su peligrosidad. Al principio, parecía que nada podría detener su avance, pero el impacto de sus decisiones se haría más evidente con el tiempo. En sus videos y publicaciones, Marquitos Toys hablaba sin tapujos de su conexión con los cárteles y las fuerzas del crimen organizado. Esto, lejos de ser un gesto de valentía, fue un acto imprudente que comenzó a atraer aún más enemigos. Entre las facciones rivales, algunos consideraban que su visibilidad solo aumentaba el poder de aquellos con los que estaba vinculado, mientras que otros lo veían como una amenaza para sus propios intereses. La atención de los cárteles más poderosos no tardó en centrarse en él, lo que hizo que el conflicto comenzara a tomar un giro aún más oscuro. El momento clave que marcó la caída de Marquitos Toys fue su participación en un enfrentamiento que involucró a miembros del CJNG. Las negociaciones y alianzas dentro del mundo del crimen organizado son frágiles y cambiantes, y Marquitos Toys rápidamente se vio atrapado en un torbellino de disputas territoriales que no podía controlar. A medida que su imagen de joven influyente se fusionaba con su creciente reputación dentro de las redes sociales, las alianzas que había formado se volvían cada vez más peligrosas, y las tensiones con otros actores del crimen organizado crecían. Esto lo convirtió en un blanco no solo para los cárteles rivales, sino también para quienes, dentro de su propio círculo,
sentían que su fama y exposición podían poner en peligro el poder que tenían en las sombras. A pesar de las advertencias, Marquitos Toys siguió desafiando las expectativas y continuó su ascenso sin freno, lo que finalmente desató las consecuencias más graves. Cada paso que daba hacia el frente solo lo acercaba más a un destino fatal. Sus publicaciones, que en un principio parecían inofensivas, ahora se habían convertido en declaraciones de guerra, atrayendo la ira de aquellos con los que se había relacionado. Los cárteles no olvidan, y Marquitos Toys pronto descubrió que el costo de ser visible en un mundo marcado por el crimen organizado es mucho mayor de lo que cualquier influencia digital podría ofrecer. Cuando el Jasper, uno de sus más cercanos colaboradores, se convirtió en el objetivo de un atentado, la realidad de la violencia que los rodeaba se hizo más palpable. La cacería estaba en marcha, y no sería fácil escapar. La historia del Jasper y el brutal atentado que sufrió es una de las más impactantes en la espiral de violencia que rodeó a Marquitos Toys. El ataque, en el que el Jasper recibió 70 balazos, se convirtió en un mensaje claro y contundente que resonó en todo el mundo del crimen organizado. Esta acción, aparentemente sin precedentes en su nivel de violencia, no solo dejó una marca en la víctima, sino también en la comunidad criminal que observó con atención el desenlace de lo que parecía ser una ejecución planeada al detalle. El incidente ocurrió en un día caluroso de verano en Mazatlán, un lugar conocido por ser un punto neurálgico de las operaciones de varios cárteles, incluidos los del Sinaloa. El Jasper, quien había mantenido un perfil discreto a pesar de sus vínculos con figuras de poder en el crimen, se encontraba en una calle aislada cuando fue interceptado por un grupo armado. Los testigos del hecho aseguraron que el ataque fue llevado a cabo de manera meticulosa, con los agresores utilizando un vehículo de lujo para acercarse rápidamente a su objetivo, y una vez que el Jasper fue rodeado, los disparos comenzaron a volar sin cesar. A pesar de los intentos de huir, el Jasper fue alcanzado en múltiples ocasiones, recibiendo disparos en el pecho, las piernas y la cabeza. El sonido de las balas resonó en todo el vecindario, y la escena dejó a muchos testigos horrorizados. Lo que hizo que este ataque fuera aún más impactante fue la precisión y el nivel de violencia de los disparos. Los atacantes no se conformaron con un solo golpe fatal, sino que continuaron disparando hasta asegurarse de que el Jasper no tuviera oportunidad alguna de sobrevivir. El hecho de que se le dispararan 70 balazos dejó en claro que el mensaje detrás de este ataque no era solo físico, sino psicológico. El ataque fue tan brutal que las autoridades locales tuvieron que desplegar un operativo de emergencia para atender a el Jasper, quien fue trasladado de inmediato al hospital, en un estado crítico. Milagrosamente, a pesar de la magnitud de las heridas, sobrevivió al ataque, aunque su recuperación fue larga y dolorosa. Este hecho, sin embargo, no hizo más que profundizar la preocupación por las crecientes tensiones en Mazatlán y otras ciudades del estado de Sinaloa, donde los enfrentamientos entre cárteles no mostraban signos de cesar. El motivo detrás del atentado aún se discute entre expertos y miembros de la comunidad local. Mientras algunos aseguran que el Jasper fue víctima de una disputa interna dentro de los propios círculos del crimen organizado, otros creen que el ataque fue una represalia directa por las alianzas que Marquitos Toys y sus asociados habían formado con el cártel de Sinaloa. El hecho de que el Jasper fuera un hombre clave en las redes de influencia de Marquitos Toys y que compartiera contacto con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en la región, solo alimenta las teorías de que su ataque fue orquestado como una forma de enviar un mensaje a aquellos que desafían el poder establecido. Lo que hizo que este ataque fuera aún más complejo fue la manera en que se llevó a cabo. Los atacantes, aparentemente bien entrenados y con conocimiento de la zona, no dejaron cabos sueltos. Se aseguraron de que el Jasper no tuviera oportunidad alguna de escapar, bloqueando cualquier ruta de huida. En un mundo donde la violencia es moneda corriente, este nivel de planificación es sin duda un indicio de que el ataque no fue un simple ajuste de cuentas, sino una estrategia diseñada para hacerle frente a una amenaza mayor. Los atacantes, al no ser identificados de inmediato, aumentaron el misterio detrás del caso, haciendo que muchos se preguntaran si existían otros involucrados, o si el ataque respondía a una lucha más grande que solo involucraba a Marquitos Toys y sus colaboradores cercanos. Tras el ataque, las autoridades comenzaron a investigar los posibles motivos y a buscar a los responsables. Sin embargo,
Lo que encontraron fue un entramado aún más profundo que implicaba conexiones con varios actores importantes en la región. Entre las pistas encontradas, se descubrió que el Jasper había estado en contacto con varias personas de alto rango dentro del cártel de Sinaloa, pero también había mantenido relaciones con otros grupos del crimen organizado, que operaban en zonas vecinas, lo que multiplicaba los frentes de posibles enemigos. Este hecho solo profundizó la intriga sobre las verdaderas razones detrás del ataque. A medida que los días pasaron, los rumores sobre el ataque a El Jasper empezaron a circular con mayor fuerza. Los medios locales se hicieron eco del suceso, mientras que las redes sociales no tardaron en comentar sobre los detalles del incidente. Sin embargo, mientras la noticia se esparcía rápidamente, pocas personas podían comprender el verdadero alcance de lo que había sucedido. Para los involucrados en el mundo del crimen organizado, el ataque a El Jasper representaba mucho más que una simple venganza o una acción criminal aislada. Era, en su esencia, un mensaje de poder y control. El hecho de que El Jasper sobreviviera al ataque solo aumentó el misterio. Si bien algunos lo vieron como un acto de valentía y resistencia, otros se preguntaban si la supervivencia de El Jasper significaba que su influencia dentro del círculo de Marquitos Toys podría continuar, o si, por el contrario, el ataque había sido una muestra de que ya no tenía el respaldo necesario para mantenerse a flote en ese mundo peligroso. Sin importar las respuestas, lo que quedó claro es que El Jasper había sido marcado, y su futuro, al igual que el de Marquitos Toys, parecía incierto. Este episodio dejó una huella indeleble en la región, aumentando la percepción de que el mundo del crimen organizado, lejos de ser una red oculta, se había infiltrado completamente en la vida pública y en la percepción de la gente. Las fronteras entre el espectáculo, el poder y la violencia se desdibujaron aún más, mostrando que nadie estaba exento de los riesgos inherentes a ese tipo de vida. El caso de Marquitos Toys y el ataque a El Jasper expone una realidad ineludible. La interconexión entre el mundo de las redes sociales, el crimen organizado y las dinámicas de poder que operan en la sombra. A través de su estilo de vida lujoso y su influencia digital, Marquitos Toys atrajo tanto admiradores como enemigos, pero su crecimiento y visibilidad también lo hicieron un blanco perfecto para las redes criminales que operan en las zonas más peligrosas de México. Esta red, que parecía ser tan solo una serie de conexiones superficiales en un principio, se convirtió rápidamente en un entramado complejo y peligroso. El estilo de vida de Marquitos Toys, lleno de ostentación y poder, lo colocó en una posición vulnerable en un entorno donde la violencia es la moneda de cambio. A medida que su presencia en las redes sociales creció, también lo hizo su conexión con personas de alto perfil en el mundo del crimen organizado, quienes comenzaron a ver en él una figura útil para sus propios fines. No era solo su presencia en línea lo que lo hacía valioso, sino también sus alianzas, las cuales, aunque no siempre claras para el público general, eran bien conocidas dentro de los círculos de poder criminal. La ciudad de Mazatlán, por ejemplo, es conocida por ser un lugar donde los intereses de distintos cárteles se cruzan. El cártel de Sinaloa ha tenido una presencia constante en la región, pero no es el único grupo que tiene intereses en el territorio. Esta intersección de fuerzas se ve reflejada en la forma en que figuras como Marquitos Toys y sus asociados se ven atrapados en un juego mucho mayor que ellos mismos. Aunque en apariencia podían ser figuras de influencia en las redes sociales o personas del medio del entretenimiento, su entorno estaba plagado de amenazas y manipulaciones, todas con un trasfondo criminal. Los cárteles, siempre atentos a las oportunidades para expandir su poder y control, comenzaron a utilizar a personas como Marquitos Toys para ganar visibilidad y respaldo social. De esta manera, el influencer se convirtió en una pieza clave en el tablero de ajedrez del crimen organizado. A través de su imagen, los grupos criminales podían mover su influencia y extender su alcance sin que el público se diera cuenta del verdadero propósito detrás de la fachada. Las redes sociales, donde la imagen es todo, se convirtieron en una herramienta perfecta para ellos. Marquitos Toys no era solo un influenciador, se había convertido en un ícono que los cárteles podían usar para sus propios fines sin que muchos lo supieran. Sin embargo, esta conexión no se limitó solo a los aliados. Las mismas redes que le dieron fama también fueron las que lo pusieron en el radar de sus enemigos. En un mundo donde las alianzas cambian rápidamente y la lealtad es frágil,
cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias fatales. A medida que Marquitos Toys se volvía más popular, también se volvía más expuesto, y su vinculación con el crimen organizado lo convirtió en un objetivo. Los ataques, como el que sufrió el Jasper, no fueron hechos al azar. Representaban una estrategia para controlar o eliminar a aquellos que pudieran suponer una amenaza. Mazatlán y Culiacán, ciudades clave en la dinámica de poder de Sinaloa, no solo se convirtieron en los escenarios donde se libraba la violencia, sino también en puntos de contacto donde el crimen organizado y las redes sociales se entrelazaban. En Culiacán, una de las ciudades más violentas de México, las operaciones de los cárteles son visibles, pero a menudo no se reconocen las formas en que se infiltran en otros aspectos de la sociedad, como el entretenimiento y la cultura pop. A través de las redes sociales, los cárteles pudieron acceder a una audiencia que antes parecía fuera de su alcance. Marquitos Toys, como figura visible, se convirtió en un ejemplo de cómo el poder de las redes sociales podría ser explotado para fines mucho más oscuros. El ataque a El Jasper y las posteriores repercusiones reflejan cómo las redes criminales no solo están formadas por personas físicamente presentes en el terreno, sino también por aquellos que operan a través de la influencia mediática. La violencia en Mazatlán y Culiacán no solo era producto de disputas territoriales o ajustes de cuentas, sino también de una compleja red de intereses que involucraba a múltiples actores, desde narcotraficantes hasta personajes públicos que, directa o indirectamente, mantenían conexiones con estos grupos. Las fronteras entre lo legal y lo ilegal se desdibujaban cada vez más, y el mundo del crimen organizado no se limitaba a las sombras, sino que se había infiltrado completamente en las luces brillantes de las redes sociales. La cacería de Marquitos Toys y el ataque a El Jasper fueron consecuencia de este entramado, donde los intereses de los cárteles chocaban con los de las figuras públicas, creando un caldo de cultivo perfecto para la violencia. Los ataques no eran solo por control territorial, sino también por el deseo de enviar un mensaje claro a quienes intentaban jugar en dos mundos distintos. El ataque a El Jasper, con 70 balazos, no solo fue un intento de asesinato, sino una manera de recordarle a todos en la red criminal que no se puede transitar entre estos dos mundos sin pagar un precio. A través de estas dinámicas, la red criminal que atrapó a Marquitos Toys y sus asociados fue mucho más amplia de lo que inicialmente parecía. En lugar de ser simplemente una red de narcotraficantes, se trataba de una red que incluía influencers, figuras públicas y personas que operaban en la superficie, pero que mantenían conexiones en las sombras. Esta red no solo atrajo a Marquitos Toys, sino también a su círculo cercano que, aunque aparentemente alejados de la violencia, estaban igualmente expuestos a sus riesgos. La interconexión entre las redes sociales y el crimen organizado sigue siendo un fenómeno complejo y en crecimiento. Si bien figuras como Marquitos Toys parecían estar fuera del alcance de las amenazas de los cárteles debido a su popularidad y sus conexiones, la verdad es que su creciente influencia solo los hacía más vulnerables. El caso de Marquitos Toys y el ataque a El Jasper es solo un ejemplo de cómo, en un mundo cada vez más digitalizado, las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan, y cómo las redes sociales pueden ser tanto una herramienta de poder como una trampa mortal para aquellos que se ven atrapados por sus propios seguidores y enemigos por igual. El caso de Marquitos Toys y el ataque a El Jasper revela la compleja interacción entre el mundo de las redes sociales y el crimen organizado. A pesar de su popularidad, Marquitos Toys no pudo evitar convertirse en objetivo en un entorno donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal son cada vez más difusas. ¿Es posible mantener la visibilidad en un entorno tan peligroso? ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de vincularse con figuras del crimen, incluso de manera indirecta? ¿Es posible escapar de una red tan peligrosa una vez atrapado en ella?